Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Tomás Mateo de tomasmateo.com y en este vídeo te hablo de a lo que probablemente te habrás enfrentado en algún momento con tu caballo. Y me refiero cuando hay una situación en la que tenemos pues un caballo que no quiere pasar por un charco, que no quiere dejar atrás su querencia, o que si salimos al campo lo que va es permanentemente pegado al caballo que conoce o al grupo de caballos con los que hemos salido ese día. En definitiva, nos presenta el caballo, ese caballo en concreto, nos presenta una serie de problemas que atribuimos a única y exclusivamente problemas del caballo, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer? Como creemos que el problema es del caballo, trabajamos sobre el caballo. Y eso pues puede estar bien, no digo que no. Lo que pasa que yo desde hace unos cuantos años observé, o al menos a mí me lo pareció, que este planteamiento me parecía incompleto en no pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque si trabajamos única y exclusivamente sobre el caballo, estamos focalizando el problema al 100% en el caballo. A lo mejor no, resulta que no viene de ahí, no viene del caballo. Resulta que a lo mejor viene más propiciado, que los hay, que hay casos que es simplemente pues un caballo, por el motivo que sea, tiene ha cogido X hábitos y trabaja sobre ello y asunto arreglado. Pero no es lo más común y en mi opinión, como te decía, es un abordaje muchas veces incompleto. ¿Por qué? Porque es el propio jinete, de una manera por lo general involuntaria, el que está condicionando que ese caballo no quiera pasar por ese charco, cruce por esa puerta, vaya más allá de la querencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que yo he visto a lo largo de los años en los que yo sobre todo pues me empapaba, me formaba, etcétera, es que iba a clinics y en los clinics, sobre todo esos clinics en los que venía un profesional a arreglar estos problemas de caballo, pues las personas estaban allí, las personas de la hípica tal, pues mi caballo me presenta este problema, mi caballo, pues esos que hemos comentado hoy, ¿no? Y entonces el jinete abordaba el trabajo, pues a veces se lo llevaba una pizza y que si ponían un plástico en el suelo, que si vamos a poner aquí una zona con agua tal, y se ponía el profesional y con el profesional el caballo pasa y con la persona al final más o menos también terminaba pasando, pero después el problema se volvía a reproducir. ¿Y por qué era eso en mi opinión? Pues porque se había puesto el foco única y exclusivamente en el problema del caballo. Y entonces mientras está el profesional que puede tener una gran destreza, una gran experiencia a base de insistir y encima dentro del ámbito de la hípica, pues pasas por el plástico, pasas por donde sea. Pero el problema real no se ha solucionado. ¿Por qué? Porque el profesional se estaba centrando únicamente en el caballo, en hacerlo pasar por ahí. Entonces, claro, yo lo que veía, porque a mí siempre me ha interesado no solo la equitación como tal, no solo el intentar entender la mente del caballo, al menos en unos mínimos, por qué reaccionan como reaccionan en ciertas ocasiones, por qué a veces vemos el mundo de tan distintas maneras, sino que me ha interesado mucho también cómo el jinete usa su cuerpo y su mente. Porque me di cuenta que, jolín, en todos los deportes que yo practico trabajamos un montón sobre eso. En las artes marciales es permanente el estudio del propio cuerpo humano y de cómo la mente y nuestros pensamientos condiciona, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero ser un buen karateka o un buen aikidoka y yo voy a clase con una actitud así, con el cuchillo en la boca todos los días, voy a estar tan rígido, tan tenso que las técnicas no me van a salir fluidas. Y hay que saber cuándo fluir y cuándo meter ese puntito de tensión que es instantáneo y momentáneo y es necesario justo en ese momento. Pues a caballo era igual. Si yo voy montando a caballo y voy todo el rato, no, venga, tengo que salir al campo, tengo que hacer este ejercicio de domo, mis músculos van tensos, mis articulaciones van rígidas, esa sesión de equitación va a salir mal, ¿no? Entonces yo veía que había que poner el foco igualmente en el jinete. Sí, hay que trabajar en el caballo, pero igualmente en el jinete. Y entonces, esto es lo que he visto en montones de problemas que presentan los caballos en las salidas al campo. Es que mi caballo se excita mucho cuando sale y tú observas cómo monta la persona. Entonces, claro, la persona lleva un mal asiento, eso le hace ir con las piernas un poco adelantadas,
Y esto no hace falta que sea algo muy evidente, ¿de acuerdo? Porque cuando es muy evidente todos lo percibimos. Pero ¿qué pasa cuando es sutil? Que solo lo percibe el caballo, el que va debajo. Y el caballo percibe una mosquita, el caballo percibe cualquier piedrecita del suelo, el caballo lo percibe todo. ¿Cómo no va a percibir lo que la persona que le va montando va haciendo y esté fuera de lugar? ¿De acuerdo? Entonces la persona va a lo mejor con un mal asiento, las piernas un poquito adelantadas, los talones, aunque no sea mucho, empiezan a ir abajo. Eso hace ya que, como de cintura y de cintura para abajo, pues tiene que ir todo correcto, porque si no de cintura para arriba nada va a ir bien. Es como si estás sentado en una silla y las patas están mal. Pues es probable que ya todo empiece a ir de una manera precaria, equilibrio precario, se puede romper, te tendrás que estar reequilibrando todo el rato, etcétera, ¿no? Pues claro, si con las piernas, los pies, etcétera, no vamos bien, pues de cintura para arriba tampoco va a ir muy bien. Y de cintura para arriba no va bien, pues la persona ya se cuelga un poquito de la rienda, es inconsciente. Es sutil, pero el caballo lo nota y eso le hace al caballo ir invertido. Entonces, claro, si llevas a un caballo, insisto que no es una inversión masiva de esas con el cuello del revés, el dorso súper hundido, pero el caballo sí la percibe. Entonces, eso hace, porque como el caballo tiene un condicionamiento fisiológico, es decir, en la manera, en la postura en la que él va trabajando, si eres capaz de llevarlo en ciertas posturas, el caballo irá relajado. Si lo llevas en otro tipo de posturas que a él no le resultan cómodas, insisto, aunque sean leves y sutiles, pero él bien que las nota, se va a ir calentando y encendiendo. Entonces, el caballo no tiene ningún problema. Es la persona la que se lo está creando. Oye, no, mi caballo salgo, se calienta y una sudada y resoplando. Es que tu manera de montar le está incidiendo, ¿no? Le está llevando a eso. Y eso se va manteniendo en el tiempo, un día, otro día, otro día. Eso es lo que pasa. Que después decimos, no sé por qué mi caballo se pone así. Pues claro, si nadie te ha explicado que tu manera de montar está condicionándolo y tú no eres capaz de llegar a verlo y modificarlo, pues eso sucederá. Igualmente el clásico ejemplo del charco. Yo lo he visto esto en tantas salidas, el típico caballo que no quiere pasar por el charco, y claro, y la persona está con la pierna dando, pero con las manos reteniendo. Y claro, cuando tenemos que pasar por un cierto obstáculo, llámese charco, llámese un terreno por exceso de barro, por lo que sea, porque esté muy brillante y al caballo le parezca que puede patinar, por el motivo que sea, el caballo no quiere pasar, es cierto que yo, pues lo ideal será mantener ambas riendas por igual en cierto momento, pero después tengo que saber también en qué momento liberar totalmente la tensión de la rienda. Bueno, es un trabajo sencillo, pero hay que saber hacerlo paso por paso para darle a entender al caballo que eso es lo que se espera de él. Porque el caballo puede luchar contra su instinto, en este caso el instinto de seguridad, de no me quiero meter ahí, me vaya a hacer daño, que por eso no quieren meter sus extremidades los caballos en ciertos charcos, en ciertos riachuelos, barrizales, etcétera, es por propia seguridad, no es por otra cosa. Oye, no sé lo que hay ahí, mejor no me arriesgo, ¿no? El caballo puede dejar esos instintos y pasar por cualquier lado. Si los jinetes de completo consiguen que sus caballos les salten auténticas animaladas y después caen al agua y no sé qué, lo vemos continuamente, ¿no? No vamos a conseguir los jinetes normal y corriente que nuestros caballos pasen por un charco, pero que el caballo esté predispuesto a abandonar su instinto de conservación más primaria, de no me quiero hacer daño, pasa por saber hacernos entender para que él diga, vale, esto es lo que se espera de mí. Pero si estás confundiendo al caballo con mucha pierna, a la vez tiro de las manos, confundes el tirar con el retener y el mantener un contacto homogéneo, no sabes en qué momento debes retirar el estímulo de la pierna, a su vez soltar un poquito la tensión de la rienda, y es decir, si no te sabes hacer entender por tu caballo, da igual que en casa, en la hípica, le hagas pasar a la cuerda por 40.000 charcos, porque después cuando te subas lo vas a confundir. Como no se ha trabajado sobre la persona, el caballo vuelve a presentar el mismo problema ante la misma situación. Y esto es igual con las gerencias, con cualquier otra cosa. Oye, es que no entiendo, es que yo creía que esto estaba ya trabajado, pero el caballo me lo vuelve a repetir. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que no se suele trabajar sobre la persona. Vamos a los clinics, vamos a trabajar con profesionales, etcétera, y se trabaja la mayor de las veces única y exclusivamente sobre el caballo.
es, por ejemplo, el abordaje clásico de una persona que compra un potro o un caballo o el potro sin domar o un caballo que no termina de verlo muy claro. Se lo voy a mandar a Manolito o a Menganito a que lo tenga 3 meses y me lo ponga bien de doma, ¿no? Si es un potro se lo voy a dejar no sé quién 6 meses o 9 meses hasta que ya lo tenga bien de doma. Y ese jinete empieza con ese potro, con ese caballo que tú le mandes y sale al campo y todo va bien. Eso es que no hay mayor problema. Entra, sale, el caballo, el potro no es querencioso, sube, baja, pisa por los charcos, llega la persona, se da un día un paseo con el caballo, más o menos todo va bien, se lo lleva a su casa y unas semanas después empiezan los problemas. ¿Qué ha pasado? La persona ha confundido al caballo. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado sobre ella. No siempre pasa. Hay veces pues, que la persona monta bien en unos mínimos y todo es correcto y la persona sin ser profesional, pero bueno, tiene un mínimo de base que le permite entenderse bien con un caballo, que si el profesional ha hecho el trabajo previamente correcto, pues todo va a ir bien. Pero sabemos que no es lo general, que pasa continuamente. Mi caballo no quiere esto, mi caballo no quiere lo otro, mi caballo se calienta aquí, se vuelve allá, se excita por esto, se pone querencioso por lo otro, no quiere pasar por aquí, se me quiere meter para el otro lado. Al final siempre decide él, no entiendo por qué yo le pido una cosa y él hace otra. ¿Por qué es? Porque no hay que trabajar solo en el caballo. Tenemos que domar los caballos, tenemos que prepararlos, tenemos que hacerlos entender que nuestras peticiones, aunque les suenen extrañas, son coherentes y no le van a resultar ni dolorosas, ni ofensivos, ni les va a revertir ninguna contrapartida. Pero tenemos que trabajar sobre nosotros mismos para no entrar en una contradicción, en pedir una cosa con las piernas y otra con las manos, o en saber en qué momentos tengo que ser más laxo en la tensión de la rienda y cuando tengo que mantener un contacto preciso, justo, homogéneo en ambos lados por igual, ¿no? Que va a ser la mayor de las veces, pero eso a las personas les cuesta. Llevan una rienda más suelta. Bueno, si no trabajas sobre ti, va a ser muy difícil que consigas un caballo con respuestas fiables al 100%, pero no por él, insisto, por ti, porque lo confundes. De una manera involuntaria, en eso estaremos de acuerdo, pero sucede. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que te propongo es que el próximo jueves día 15 voy a ofrecer una charla online gratuita a la que te puedes apuntar. No tiene coste alguno y el único requisito para poder acceder, porque daré el enlace de acceso a través de email, el único requisito es que te apuntes a mi lista de correo, a mi newsletter. Para hacerlo, si todavía no formas parte, pues es muy sencillo, te vas a tomasmateo.com y ahí en cuanto entras en la página vas a ver un poquito de texto tal y bajas un poquito y encuentras un cajetín. En ese cajetín te da la opción de dejar tu email, dejas tu correo, le das a OK, te llega un email de confirmación, ese email lo tienes que confirmar para que veamos que no has puesto una dirección ni equivocada ni nada de eso, tiene que ser una dirección de correo que uses evidentemente porque vas a tener que confirmar y a partir de ahí aparte vas a recibir un podcast exclusivo, 4 audios muy interesantes que te pueden ayudar a evaluar el trabajo que estás haciendo con tu caballo y a partir de ahí pues te seguirán llegando los correos que suelo enviar a la semana y el acceso a la charla online en la que voy a hablar de esto. ¿Por qué hay personas que no están consiguiendo? O sea, voy a hablar de las 2 claves que en mi opinión, las 2 claves más importantes que hacen que los caballos no consigan, que las personas no consigan respuestas fiables de su caballo en todo tipo de entorno. Es decir, si yo le pido a un caballo parar, en pista me lo hace muy bien, pero que cuando salgo al campo también me pare aunque haya a nuestro lado caballos galopando. Cuando yo le pido coger a una dirección, que cojas siempre en esa dirección, es para adelante, es para adelante, es para adelante, o es por aquella o es por esta. Que en pista muchos lo hacen, en el campo no. Es decir, ¿por qué, en mi opinión, esas 2 claves, por qué no estamos consiguiendo en muchas ocasiones que los caballos nos den respuestas estandarizadas? Es decir, como si fuese, aunque nunca me gusta poner el ejemplo porque no es lo mismo, un caballo no es un coche, pero yo sé que si en mi coche yo piso el freno, no sé, que haya una avería, un coche ya que esté totalmente destartalado. Si acelero, el coche acelera. Es decir, siempre vamos a obtener
la misma respuesta ante el mismo estímulo que yo le planteo al coche, es decir, le toco ese botón o esa palanca o ese pedal. Pues con el caballo eso es lo que queremos conseguir. Después, evidentemente, no queremos un caballo automatizado ni robotizado, pero pongo el ejemplo para que se entienda. Si yo pido parar, es parar. Lo es en la pista, lo es a 1 kilómetro de casa y lo es a 80 kilómetros de casa. Lo es sea de día, sea de noche, sea invierno, sea primavera, esté lloviendo o esté habiendo un temporal. Vayamos solos o vayamos con otros caballos. Ante la misma petición, obtener siempre la misma respuesta del caballo, la que queremos, la justa y necesaria, la que hemos trabajado para que siempre sea la misma. Porque hay personas que lo consiguen y porque hay personas que no. Bueno, pues de todo eso voy a hablar el jueves y además, lo más interesante, porque yo esto lo voy a explicar relativamente rápido y vas a ver que se entiende y se ve muy rápidamente, lo más interesante quizá de esa charla va a ser que después me puedes plantear las dudas que tengas sobre este tema, sobre la fiabilidad de respuestas en tu caballo, cuando sales al campo, qué lagunas crees o qué problemas te estás encontrando en ese sentido, ¿de acuerdo? Este jueves 15 de... A ver, que yo para las fechas soy un poquito desastroso. Efectivamente, este jueves va a ser por la tarde. Aclararé ya el miércoles la hora exacta, porque además como va a ser en vivo, ¿de acuerdo? Pues, pero vamos, que será el jueves sobre, calculo, entre las 6, las 7 o quizá a las 7:30 como mucho. Ahí vamos a tener esa charla, ¿de acuerdo? Y vas a poder preguntar lo que quieras, evidentemente relacionado sobre este tema. Así que, si quieres tener acceso a dicha charla, te vas a la lista de suscriptores, a mi página web, te das de alta en la lista de suscriptores para poder tener acceso al enlace para poder entrar en la charla, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, un saludo y si te parece interesante este tema de las salidas al campo, pues espero verte el jueves por ahí. Chao, chao.